Pasaron 20 siglos desde que el mundo afirmó haber tenido una manifestación visible de Dios. 20 siglos. Más de 730.000 días en los que el hombre no tuvo noticias de una próxima aparición. Solamente el lejano pensamiento de esta advertencia. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Absorbidos por las múltiples vivencias de su vida terrenal y ajenos totalmente a la verdad de Dios, los antediluvianos vivieron los días de Noé sin percatarse jamás que en la loca e inaudita empresa de la construcción de un arca, la sabiduría y el propósito de Dios se manifestaba en medio de ellos. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. El 9 de febrero del 2006, Mariah Blake, una periodista de Miami, Florida, publica en la portada del Miami New Times una noticia que conmovería los cimientos de la Tierra y que, en segundos, afectaría a millones de personas mundialmente. Él regresó. Su nombre es José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda. His name is José Luis de Jesús Miranda. Es José de Jesús. José Luis de Jesús Miranda. ¿Le suena esta cara? Es José Luis de Jesús Miranda, el líder del grupo Creciendo en Gracia. Creciendo en Gracia. Pronto los medios de comunicación masiva dirigirían su interés a indagar acerca de un hombre, José Luis de Jesús Miranda, de quien se decía era la segunda llegada de Cristo. Esperando encontrar un ermitaño junto a un modesto grupo de fanáticos vistiendo anticuados atuendos sectarios, fueron sorprendidos al descubrir que José Luis de Jesús Miranda gobierna un movimiento mundial. Pero, ¿quién es José Luis de Jesús Miranda? ¿En cuánto tiempo logró edificar un imperio mundial tan sólido y completo, prácticamente sin ser percibido por el radar de la atención mundial? Ponce, Puerto Rico. Ubicada bajo las coordenadas latitud 18.2 norte y longitud 66.6 oeste, esta ciudad es también conocida como la ciudad señorial. Cerca de $500 millones se han invertido en la preservación de su arquitectura neoclásica que data de finales del siglo XVII y la ciudad es considerada un tesoro nacional. Pero en contraste con los elegantes sitios turísticos está un barrio poco privilegiado económicamente que dista mucho de ser, al menos hasta ahora, un tesoro nacional. La barriada Gándara. El apartamento 218 del edificio número 12 hospedaba a una familia típica de cualquier hogar puertorriqueño, la familia de Jesús Miranda. El 22 de abril del año 1946 nace José Luis de Jesús Miranda, el primogénito entre los 4 hijos de Antonio y Ana Luisa. Conocido en su infancia y adolescencia como Huizo, José Luis era considerado por todos como especial. Era una persona muy familiar, le gustaba trabajar. Era una persona que la relación con la demás familia era estupenda. Y hasta la fecha, ¿verdad? Siempre ha sido igual. Su persona llamaba la atención y atraía la confianza de los que estuviesen cerca de él. Huizo era bien amante de la música, que en aquel tiempo era el twist y demás. Y entonces él tenía montones de discos, montones y montones de discos, y entonces como él tenía de todos esos discos, pues allí yo oía toda la música esa americana que realmente yo ni entendía, pero sabía bailarla, y realmente Huizo fue el que nos enseñaba a bailar. A pesar de ser criado bajo una fuerte tradición católica y, aunque según él expresa, siempre había tenido el anhelo de agradar a Dios, jamás fue partidario de la serie de ritos y requerimientos que exige la religión, considerándolos una dura carga. Bueno, yo siempre sentía como una voz interna que me decía, todo esto es temporero, todo va a ir mejor, espera. Entonces tenía esperanza,
porque sentía siempre eso, y las inclinaciones mías siempre fueron espirituales. Yo sentí un respeto y amor por Dios bien profundo que no me lo imaginaba. Ahora es que yo me pongo a recordar esas cosas. Nunca ha sido un secreto que durante su adolescencia, movido por la presión del grupo, José Luis comenzó a fumar marihuana y en poco tiempo lo que inició como una travesura juvenil se transformó en un vicio. Y ese vicio se convirtió en una profunda adicción a la heroína. Yo no prestaba atención mucho a las clases, faltaba, tenía una conducta mala, en el aspecto de que yo no ponía atención ni estudiaba bien. Estaba teniendo ya problemas como estudiante. Y las drogas comenzaron a aparecerse ya a la edad de 12, 13, 14, 15 años, ya estaba ya afectando mucho. Sin embargo, José Luis afirma jamás haber tenido reacciones violentas en contra de ninguno. Por el contrario, era empleado destacado en la tienda por departamentos Barker's Superstore. Y consiguió un trabajo en una tienda por departamentos que se llamaba Barker's, que estaba aquí en Ponce. Y él estaba en el departamento de electrónica, de efectos electrónicos. Y era muy bueno vendiendo. Él era muy buen vendedor. Y pues parece que lo identificaban como, pues, Wiso, el que trabaja en Barker's. Sin embargo, su consumo de heroína fue aumentando y no teniendo cómo sufragar el consumo de la droga y, como es típico en un cuadro de adicción, José Luis acude a medidas desesperadas. Estas cosas se notan según uno va, los cambios que va haciendo esa persona, en la forma de vestir, en el sentido de que, por ejemplo, pedía dinero para diferentes cosas, ¿verdad? Y entonces pues ya uno notaba en la forma que él se comportaba y uno sabía que no estaba en buenos pasos. Y una noche, al pasar al frente de la joyería, ve en su mente la solución que le proveería de suficiente heroína por un buen tiempo. Dentro de todos esos robos que uno hacía en mi delincuencia, ¿no? Pero participé de ese robo en una joyería y fui preso por eso. José Luis fue capturado y llevado ante el juez Luis Negrón Fernández. Ay, fue algo bien doloroso porque yo escuchaba que lo habían cogido preso, pero a la misma vez, pues la familia dijo, qué bueno, porque entonces no está en la calle y ahí pues por lo menos es una oportunidad para que se pueda recuperar, etcétera. Y él pues, recuerdo que lo iban a ver a la cárcel y todo. De hecho, creo que tenía varios casos que no eran de él, que no eran casos de él. Sin embargo, él nunca habló de esas otras personas. Él se tiró todos esos casos encima y nunca tiró al medio a nadie. Él prácticamente pues lidió con eso él solo. Las consecuencias fueron graves. 16 para 40 años. Pero concurrente significaba que si yo cumplía 5 años portándome bien, pues podían revisar mi caso para dejarme salir, si mi conducta era buena. Y una vez a mí me dieron el hermoso privilegio de estar en un calabozo. Es oscuridad total, o sea, no hay luz. Y entonces desnudo, 4 paredes, un toilecito, y entonces media pulgada de agua en el piso. Era bien deprimente. Sí, es un sufrimiento tremendo. Allí verdaderamente invoqué a Dios por la soledad. Durante el tercer día en el calabozo, un sentir estremecedor dentro de él le llevó a invocar a Dios pidiéndole que le permitiera conocerlo. Yo lo que hice fue aprovechar para hablar con mi verdadera identidad, decir, Señor, te quiero conocer, yo decía. Se comentaba por los patios de la prisión que llegaría una persona que conocía de Dios, y José Luis entendió que la respuesta a su petición estaría cerca. Margarita Toledo fue una mujer evangélica pentecostal de la ciudad de Ponce, que siempre me andaba me rodeando, buscando cómo hablar conmigo. Yo nunca le permití que me hablara estando en la calle
como decimos nosotros, pero ya preso me fue a visitar y fue impactante, tuve una experiencia espiritual con ella. Se trataba de la misionera evangélica Margarita Toledo, quien, a pesar de haber visitado y compartido su mensaje con cientos de personas, fue especialmente impactada por José Luis, tal y como lo expresa un artículo publicado a fines de los años 60. Esta servidora de Dios ha recogido muchas experiencias a lo largo de su trabajo de predicación. Una de las que gusta recordar le ocurrió cuando trabajaba en la cárcel del Castillo. Allí conoció a un joven drogadicto. Ese joven, José de Jesús, con el tiempo se dedicó a llevarle a otros adictos la liberación que solo Cristo puede dar. El muchacho le preguntó si era pecado cambiar de religión. Doña Margarita le explicó que no. Sí, cuando ella fue a visitarme a la prisión, ahí tuvo una experiencia espiritual y ahí ella comenzó ella vio esperanza en mí, ella vio que yo podía cambiar. Así fue como en el año de 1966, José Luis se inicia en el aprendizaje de las doctrinas protestantes. Entonces ella habló con el oficial probatorio de adultos, la señora Prado, que tengo memoria que ella fue la que recomendó que en vez de cumplir la sentencia que me habían dado, que mejor me enviaran a este programa en Brooklyn, New York. Eso sucedió en agosto 18 de 1966. Luego, cuando mi papá, en una mañana muy tempranito, lo enviaron desde Ponce, desde aquí mismo, desde el aeropuerto Mercedita, y lo enviaron para un centro de rehabilitación. Y ahí comenzó una nueva etapa de mi vida. José Luis viajó hasta Nueva York para participar del programa Teen Challenge o Reto Juvenil. Como era de esperarse, José Luis destacaba, tanto así que su testimonio encabezó el boletín que se emitía para atraer donantes para el centro de rehabilitación. Teen Challenge es un programa para jóvenes donde te prohíben fumar, te prohíben ver programas de televisión, te prohíben. Es una programación de una disciplina bien fuerte y te dan capilla todos los días, te dan estudio bíblico todos los días. Y agradezco mucho, es verdad que ese no era el verdadero evangelio. Yo comencé a sospecharlo, ya a los meses allí decía, aquí hay algo que no me deja respirar el verdadero evangelio como yo lo conozco ahora, el evangelio de la incircuncisión. Allí lo que Pablo llamaba una falsa conversión, en Gálatas 2:4, él dice que venían falsos hermanos de Jerusalén. Pues eso fue lo que yo experimenté, una falsa conversión, pero que me ayudó muchísimo a entender la ley, entender lo que es legalismo, entender lo que son prohibiciones y a la misma vez mucho temor. En vez de amar a Dios, uno más bien le tiene miedo a Dios. Pero trabajó en el caso mío para ayudarme a salir de aquella etapa donde yo estaba. José Luis había dejado atrás el vicio de las drogas. Cuando me mudé a Lawrence, Massachusetts, eso fue en 1967 a mitad, porque mi hermana se había mudado allá, pues yo buscando ambiente nuevo me mudé allí, comencé a trabajar en una fábrica que hacían trajes. Había terminado su empleo ensamblando piezas de traje. Estando desempleado, asistía en el hospital público como traductor al inglés para pacientes hispanos. Un día, Harry L. Church, uno de los directivos de la compañía Metropolitan Life Insurance, llamó al hospital solicitando algunas referencias sobre algún hispano bien presentable y amable que tuviese ánimo presto para trabajar. La ecuación perfecta, José Luis de Jesús Miranda. Y trabajé como un año con esa compañía y mi vida entró en otra etapa, bueno, financieramente mucho mejor, porque yo era buen vendedor, vendía muy buenas pólizas. No pasado mucho tiempo, José Luis se había convertido en uno de los vendedores estrella de la región. Yo me ganaba hasta $3,000, hasta $3,000, $4,000, $5,000, porque de los 33 vendedores de esa compañía, habían 3 que eran millonarios en primas, no en dinero, pero en primas. Y yo ya a los meses estaba en esa misma categoría, porque vendía. Yo era el único vendedor con licencia del estado de Massachusetts. Por lo tanto, tenía todos los hispanos que llegaban allí como clientes.
Así que me fue muy bien. Además de trabajar para MetLife Insurance, en el año de 1969, el gobernador Francis William Sargent le otorgó un reconocimiento por su labor de ayuda a los indocumentados y la comunidad hispana en el estado de Massachusetts. El gobernador Francis Sargent me nombró representante de la comunidad hispana en la ciudad de Lowell, Massachusetts, ayudando a los inmigrantes que llegaban. Todo había dado un giro de 180 grados en relación a aquel adolescente irresponsable que hurtaba para mantener sus vicios. Ahora José Luis era un ciudadano modelo, esposo y padre de 5 hijos y un muy exitoso vendedor de seguros. Tan grande era su desarrollo en la empresa que Harry L. Church le ofrece asociarse con él para fundar la primera compañía de seguros para hispanos en Estados Unidos. Cuando recibí el llamado de dedicar mi vida a ayudar a otros jóvenes que estuvieron como yo tengo memoria que el manager de la compañía, Harry L. Church, me dijo, ¿cómo te vas a ir? Yo tenía planes contigo de montar una compañía de seguros de automóviles, podemos mitad y mitad, repartir ganancias. Habían unas expectativas tremendas de dinero, pero yo no estaba hecho así. El ideal mío era lo que sentía mi corazón. Ante el asombro de todos y a pesar de las múltiples propuestas, ofertas y aumentos salariales, José Luis abandona Metropolitan Life Insurance. Me enamoré de Jesucristo en una forma de las cosas de Dios, que lo que quería era trabajar para Él. Entonces rechacé eso y me dediqué a trabajar, a ir por las calles buscando adictos a drogas, jóvenes que tenían vicios, que estuvieron como yo, en ayudarles. Salió un día a buscar el lugar idóneo para el centro de rehabilitación y después de varias horas, justo cuando se disponía a regresar, entró en un callejón sin salida y detuvo el carro unos momentos, quizá decepcionado de no haber hallado nada, y al voltear la vista, delante de sus ojos estaba la que sería el hogar de decenas de muchachos en rehabilitación, con un rótulo indicando estar a la venta. Negoció con la dueña y sin tener el dinero le afirmó que para el día jueves de esa semana tendría los $3,000 del pago del enganche. Faltaban solo 2 días y no había a la vista ninguna manera en la que se pudiera manifestar ese monto de dinero. Solo quedaba esperar y seguir creyendo. Ese martes tenía el compromiso de charlar a los jóvenes de una escuela pública acerca de la drogadicción, y con los ojos llenos de esperanza les compartió que ya pronto abriría un centro de rehabilitación para muchachos que, como él, conocieran la dura experiencia del vicio. Al finalizar la conferencia, una maestra retirada se le aproxima y le cuenta que fue tan impactada por su testimonio que se ofrece como la primera voluntaria para colaborar en el centro. También le hace la primera donación. Al abrir el cheque, el monto era exactamente $3,000. El programa se llamó Christ is the Answer, que si lo abrevia es cita, una cita con Dios, yo le decía a ellos. Cita, siglas de Christ is the Answer o Cristo es la respuesta, se convirtió en un lugar ejemplar, donde decenas de muchachos lograron abandonar el vicio e iniciar una vida productiva dentro de la sociedad. Era un lugar que algunas personas podrían decir, oh, wow, qué ambiente para unos niños, pero nosotros sentíamos que ellos eran nuestros amigos, que todos los que mi papá traía para ayudarles porque tenían problemas de drogas o no tenían dinero para comer y vivían en la calle como vagabundos, mujeres embarazadas, y mi papá las traía porque no tenían un lugar a donde ir, y nosotros les hablábamos y éramos pequeños, mi hermano y yo, y era un lugar agradable. Yo recuerdo a mi papá ayudando a la gente así. Varios medios impresos daban testimonio de ello e incluso llegó a inaugurarse un centro para mujeres. Pero, nuevamente, esa voz. Esta vez le indicaba que debía mudarse a Puerto Rico y predicar allá. Bueno, después de un tiempo trabajando con adictos a drogas,
yo tengo memoria que yo decía, bueno, ahora vas a trabajar con peores, con los que se creen que no son malos, que son los seres humanos que tú ves que se creen que son buenos. Porque un adicto a droga te acepta rápido que él es un pecador. Pero en la sociedad donde nosotros vivimos, la gente se conceptúa muy pecadores, menos pecadores, casi buenos y casi malos. Bueno, eso fue un dicho mío para aquellos tiempos. Ahora entiendo que todos somos 100% pecador, si vamos a hablar de pecado, o somos justificados por Dios. De ahí, de ese trabajo con los adictos a droga, me fui a la ciudad de Ponce a comenzar una iglesia. Tuve una experiencia por varios años como pastor de una iglesia, la levanté yo mismo. De ahí salió la iglesia de los evangelios, yo no tenía revelación todavía, salió la iglesia La Luz del Mundo. Luego me regresé otra vez a Massachusetts a trabajar con los adictos, luego regresé de nuevo a Puerto Rico y comencé a trabajar con la Asociación Bautista del Sur. Allí estuve como 7 años trabajando con ellos, hasta que llegó el llamado. Bueno, ya yo estaba cansado de la religión, me estaba dando cuenta de la fatiga que produce el sistema religioso de hoy, entendiendo que poseen un evangelio que caducó, el evangelio de los apóstoles. Me sentía fatigado, ¿no? Me sentía que había algo malo. En las Navidades de 1973 tuve un encuentro muy impactante. El 17 de diciembre del año de 1973 aconteció el evento más impactante en la vida de José Luis, y sería la manifestación del fenómeno más esperado en el mundo entero. Su hijo, siendo apenas un niño de 5 años, bajó hasta el despacho de José Luis con una extraña afirmación: «Papi, esta noche viene el Señor». Luego aconteció algo que jamás olvidaría. ¿Sabes lo que es eso? Que de momento se te aparezcan 2 ángeles robustos, así, mira ahí, y repugnantes, porque no eran nada amigables. Ay, no podía mirar mucho para los lados, era mantener la vista ahí. Y yo estaba como medio asustado, ¿no? Pero a la misma vez intrigado qué era lo que me iba a pasar. Y entonces de momento suena como un trompetazo. Porque sonará la trompeta, dijo Pablo. Oye, y de momento viene uno de ellos, el de la derecha, me dice: ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a ungirte para el ministerio. Y entonces de momento, cuando yo veo esa figura que viene así resplandeciente, de la estatura mía, así, ropa resplandeciente, y entonces de momento cuando viene así, y de momento viene, se acerca y se sigue acercando así, y no tenía rostro, pero era de la misma estatura mía, me hizo así, se me acomodó. Y desde ahí yo comienzo a hablar en mi mente, ¿no? Él me decía: tú estás muerto al pecado, tú no puedes ser hallado en pecado, por causa de que cuando Cristo murió en la cruz, Él te colocó muerto al pecado. Antes estabas muerto en pecado, ahora estás muerto al pecado. Y entonces todo era con el pecado, que yo había muerto al pecado, que yo era impecable, que no se me puede hallar más en pecado, que Cristo con una sola ofrenda me hizo perfecto para siempre. Y ahí se concentró la primera etapa del ministerio Creciendo en Gracia, que fue enseñar esas verdades a las personas. ¿Qué pasaría ahora después de esta manifestación? ¿Qué instrucciones hay ahora para su vida? ¿Sería la última vez que tendría este tipo de experiencia? ¿Habrá sido un sueño muy real o acaso fue llevado a un lugar sobrenatural? Yo a principio no me atrevía ni a explicarlo. Y van a decir que estoy loco, olvídate. Está difícil. Si yo llego a explicar lo que yo pasé en esa habitación, eso fue tremendo. Porque era difícil. Porque yo me entregué a ese ideal y yo lo vi como una perla de gran precio. Y no lo cambié por nada. A pesar de que su mensaje está claramente basado en la Biblia, parecía que ninguno antes que él había visto lo que ahora José Luis veía. Yo traté, dentro de la organización que yo trabajaba, que en aquel entonces eran los Bautistas del Sur, y yo hablaba con humildad.
Yo no hablaba jactanciosamente, mira, honestamente, yo he estado muy inquieto con estas verdades que usted piensa. Y entonces, cuando me contestaban, dije, no, vamos a leer, por favor, dame el tiempo. Y sí, te lo voy a dar, está bien. Yo digo, pues mira, léelo. Dice que estamos muertos al pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, no, sí, cuando Cristo murió, la iglesia quedó muerta al pecado. Entonces quiere decir que no peca. No, peca. Pero si está muerto, o sea, de momento está viva. Entonces somos impecables. O sea, a nosotros no se nos puede hallar en pecado, porque Colosenses dice que el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que lo que pecaba en ti fue echado fuera. Y entonces, para corroborar eso, dice que ahora estamos muertos a la ley. Entonces, si estás muerto a la ley y el fin de la ley es Cristo, Cristo le pone fin a la ley. Entonces, ¿qué ley va a decir que tú eres un pecador? Si no hay ley para decirlo. El mensaje de José Luis ciertamente representaba algo jamás planteado en la edad moderna. Que el hombre nace sin pecado y que bajo ninguna circunstancia de la vida puede ser hallado pecador. La razón que eso impactó, porque eso es lo que se ha descuidado por 2000 años. De hecho, cuando en Lucas dice hallará el Señor fe en la tierra cuando regrese, no pudo hallar fe. Lo que halló fue apostasía, porque no creyeron en la parte más importante de lo que vino a hacer Jesús de Nazaret, que fue quitar el pecado de la tierra en un día. Vamos a remontarnos al punto central de este tema. ¿Qué es o fue el pecado? Porque pecador significa transgresor de la ley de Dios. Pero como Él te perdonó, ya tú no eres transgresor de la ley de Dios. Transgresor te pones cuando la palabra dice que tú eres un bendecido y tú dices Dios te bendiga. Ahí está. Hay transgresión del nuevo pacto. Una suposición lógica sería que la noticia de que Dios no ve en pecado a la gente traería gran consuelo y alegría, dado que la mayor parte de los sermones, oraciones y peticiones en la religión se centra en suplicar perdón de pecados. No hay pecado. ¿No es eso lo que todos querían? Yo diría que los creyentes que asistían se alegraban, pero los líderes no. Porque los líderes veían peligro, sus vientres, yo diría el dinero, lo que pueden perder después que me eduqué, después que hice, después que... Yo diría que es más eso, temor a perder lo que ya han edificado. Una reacción paradójica, pero cierta. La opinión popular tiende a rechazar la opción de que la muerte de Jesús de Nazaret fue suficiente para quitar el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿Qué significan esas palabras? ¿Y qué tiene que ver un cordero en este asunto? Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, y lo sacrificará, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que hayan de comer. Y aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Por medio de dicho sacrificio, se cree que Dios otorga perdón de los pecados de la comunidad. Es la Pascua del Señor. Pero, ¿por qué Juan el Bautista llama a Jesús de Nazaret el Cordero de Dios? ¿Significa eso que Juan ya sabía que la muerte de Jesús no fue un error que debe lamentar la humanidad, sino más bien el propósito básico de su encarnación judía? Y fíjate que por primera vez, cuando ellos oyeron a Pablo en Antioquía, dice que por primera vez llamaron a Pablo cristiano. ¿Por qué a Pablo y a ninguno de los apóstoles lo llamaron cristiano? Porque ellos eran judaizantes, ellos lo que hacían era predicando a Jesucristo como si Cristo no hubiera hecho nada en la cruz, que es lo que presenta todavía la Iglesia Católica. Cuando ellos celebran una misa, lo que te están diciendo es: Cristo no hizo nada, tenemos que seguir, que hay pecado. Cuando te llevan a un confesionario, ¿qué te están diciendo? Tenemos que seguir, hay pecado todavía en la tierra. Por lo tanto, ellos pisotean la sangre de Jesucristo en cada misa los domingos
y los evangélicos en cada llamado al altar y sus continuos sacrificios. ¿Fue suficiente la inmolación del Cordero de Dios para quitar el pecado? ¿O siguió el pecado vigente después de su muerte? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los ciclos, ves que esto es ahora, no es antes, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Buenas noticias para los judíos, porque, después de todo, pecado es un término judío aplicable solo a los que están sometidos a la ley judía. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Cómo es entonces que el resto de gente no judía llegó a identificarse con el concepto de pecado? Dijo a los apóstoles, por camino de gentiles no lleven estos consejos que yo les doy, porque esto es antes de yo morir, son válidos, pero después que yo vaya a la cruz es inválido. Entonces Dios tenía un evangelio especial para todos nosotros los gentiles, que era el que predicó Pablo. Esta revelación, que cada día se hacía más clara en la mente de José Luis, comenzó a desencadenar una serie de eventos en los que sería puesta a prueba su paciencia y su convicción. También implicaría el padecimiento de burlas y maltratos. Cuando se empezó a mencionar la cuestión de la doctrina, de que estaba predicando algo raro, pues a mí me llamó la atención de que él estuviese haciendo algo incorrecto, que no fuera conforme a la palabra, porque lo que yo recordaba de él era asombrosamente bueno, todo con relación a mi primo. Y empecé a escucharlo estando yo también en el sistema religioso. Empezaron a hablar de él como de que él estaba predicando algo raro, de que el diablo había sido destruido, de que no había pecado. Y yo, ¿cómo va a ser posible? Imagínate, si esa es la espina dorsal del sistema religioso, al sistema tú le quitas el diablo y el pecado y los rudimentos y el infierno y se quedan sin predicación. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Si esa es la columna vertebral de la religión. Y bueno, empezó a mencionarse eso, empezó a mencionarse que estaba en algo extraño. Y llegaban mis amistades, pero tú no, te has vuelto loco, chico. ¿Cómo tú vas a pensar que tú eres el único que tiene la verdad? Dice, bueno, yo no sé si yo soy el único, pero esta que yo tengo me gusta y la voy a promover. Ahí fue donde entonces yo dije, bueno, para poder darle vida a esto, tengo que comenzar un ministerio nuevo, conforme a las leyes del nuevo pacto. Su misión ahora entraría en una nueva etapa. Y un día él solo nos unió en la cocina y nos habló y dijo, niños, tengo algo que decirles. Y mi mamá también estaba ahí. Y él nos dijo la noticia de que él sintió de Dios que nos teníamos que mudar y muy pronto nos teníamos que ir a Miami y era para la misión por el propósito del inicio de una iglesia allá. Cuando yo llegué aquí, pues imagínate, yo llegué a quedarme en la casa de unos familiares míos. Mi hermana, la que me sigue a mí, casada con un cubano. Y entonces, cuando Dios me dijo que me mudara para acá, mi papá, cuando me dijo, múdate para Miami, pues yo los llamé y les dije, oye, aquella habitación que ustedes tienen en la parte de atrás, que eso se llama in-laws apartment, que lo usan para los suegros. Entonces, la casa de ellos tenía una habitacioncita y entonces yo le dije, ¿la tienen vacía? Y me dijo, pues miren, esta semana la vacía, aguántamela ahí. Y entonces el mandato de papá fue, vete allí. Y yo llegué, imagínate, con 5 hijos, 7 en un cuartito. Pero la idea era llegar, no cómo yo a llegar. Después que yo llegara, era lo importante. Entonces yo le estaba contando a ellos y yo no tenía nada. Es más, yo vi un milagro tan grande que cuando yo fui al aeropuerto con toda la ganga mía y pedí pasaje, la señora, cuando estaba Eastern Airlines, la señora me dio un pasaje, pasó la tarjeta, lo aprobó por un pasaje. Y entonces yo dije, pero esto somos todos. No, eso es para usted. La familia tal. Sí. Entonces, como estaba apurado, ella no volvió a chequear el crédito. Fíjate por qué me dio uno. Entonces me metió otros pasajes. Yo le firme aquí. Y pasé los otros
6 pasajes. Porque en sí la línea de crédito estaba como en $100. Yo no sé ni cómo, yo en fe, caminando ahí. A 2 años de haberse mudado a Miami y tras intentos fallidos de iniciar una congregación, José Luis recibe instrucciones de esa voz de adquirir un espacio en Radio AM. Yo vendí una casa que tenía en Puerto Rico. El ángel me dijo, tienes que mudarte a Miami, que aquello es un puente para muchas naciones. Y entonces saqué como $50,000 y los gasté en la radio. Comencé con 15 minutos, después 1 hora y comencé a ministrarle a Miami. Y ahí comenzó a llegar la gente de todos los... Pues Miami en verdad hay una representación de casi todo Centro y Sudamérica y de ahí comenzó a regarse. Entonces ya cuando se me estaba acabando el dinero, hice una reunión y ahí comenzó el Ministerio de Creación de Gracia y ya pues se cubrían los gastos de esas primeras reuniones. A mí me habían dicho que venía un falso profeta para Ponce. Y nos habíamos reunido un grupo de personas para orar, para reprender, atar y ligar y echar fuera todo demonio y toda cosa. Y estuvimos por 3 días orando y ayunando. Y al tercer día me dijeron que por quien estaban orando era por mi primo. Y digo, ¿por mi primo? ¿Pero cómo va a ser José Luis de Jesús? Sí, él, porque él está haciendo cosas rarísimas. Digo, ¿pero qué cosas raras hace? Bueno, imagínate que decían que él hacía hasta sacrificios en las montañas, que mataba animales y todo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Eso no puede ser. Y entonces yo quise saber, yo quise indagar y entonces precisamente terminando ese día de ayuno, yo recibí una llamada de él y yo me impresioné muchísimo. Yo dije, wow, fenomenal, me ha llamado el falso profeta. Así que cúbranme en oración porque ese hombre me ha llamado. Y yo quería hablar con él porque realmente yo amo mucho a mi primo y yo decía, caramba, a mí me gustaría tener la oportunidad de hablar con él y decirle que salga de eso porque tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho con él. Y recuerdo que cuando llegué allí a su casa, lo primero que vi fueron 3 S en el número de la casa. Habían 3 S en la parte de abajo. Y recuerdo que cuando yo vi esas 3 S, yo dije, oh no, he llegado, olvídate, al antro donde me encuentro con Satanás. Y yo dije, wow, esto está fuerte. Pero subí y él me estaba esperando y fue tan cordial, me atendió tan bien, me sentí tan tranquila, había una paz tan grande en ese lugar. Pero yo iba ya con mi mentalidad prejuiciada. Entonces quise preguntarle. Él me habló de la familia, me preguntó por todo el mundo y yo le dije, caramba, José Luis, ¿en qué tú estás? Porque se están diciendo muchas cosas por ahí de ti. Y me dijo, ¿de verdad se están diciendo cosas? ¿Qué dicen? Y dije, mira, dicen que tú matas animales por ahí en las montañas, que estás predicando que el diablo está destruido. Y eso no puede ser. Tú sabes que eso es lo que quiere el diablo, que se crean que él está destruido para así tomar ventaja. Y él con aquella única tranquilidad me decía, ay no, Lisset, ¿tú quieres saber? Y yo le dije, sí, yo quiero saber. Y él empezó a explicarme la Biblia y me dijo, mira, lee lo que dice aquí. Y recuerdo Romanos 7:4, que fue uno de los versos que más me impresionó. Me dijo, mira, lee lo que dice aquí. Así que, hermanos míos, vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y yo, ¿what? De otro. O sea, que hay otro Jesús. Pero sigue leyendo, él me decía, sigue leyendo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿hay otro Jesús? Y me dijo, déjame explicarte. Y me explicó. Cuando me explicó la manifestación de Jesús de Nazaret, que había que dejarlo para poder ir a la perfección, me habló de Hebreos 6:1, me habló de Romanos 5, donde dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por él pues la muerte, pero asimismo por la obediencia de otro entró la justificación de vida. Y todo lo que me explicaba era tan ciertísimo. Y yo lo podía ver ahí escrito. Y dije, guau, pero es que a mí nunca me han hablado de esto. Y tú nunca lo habías leído, Lisset. Y me dice, yo le decía, bueno, lo había leído, pero no lo había visto así. No había entendido esa grandeza y esa riqueza de la gracia.
Y de los rudimentos, cuando me habló de los rudimentos, yo dije, guay, que hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo para que vayamos a la perfección, o sea, el bautismo, imposición de manos, todo ese tipo de cosas que yo hacía. Y él me dijo, no lo tienes que hacer, Lisette. Yo le dije, ¿qué yo hago ahora? Y él me dijo, nada, no hagas nada, los ángeles te van a decir qué es lo que vas a hacer. Y yo dije, mira, yo tengo que dirigir las alabanzas el domingo. No te preocupes, ve, dirígela. Él sabía. Cuando yo llegué allí a dirigir aquellas alabanzas, yo no sabía ni que yo iba a cantar. Porque yo dije, pero si aquí nada pega, esto no está honrando a Dios para nada. Yo estoy pisoteando la sangre de Cristo, yo no puedo hacer esto. En ese momento pudo ver esa palabra tan clara. Y fue, o sea, es que cuando papi quita el velo no hay manera de tú refutar. Esto es irrefutable. Ese fue el comienzo del impactante alcance masivo que Creciendo en Gracia tiene y que día a día parece aumentar por medio de la tecnología, persona a persona, medios de comunicación y cualquier otra manera que la imaginación manifieste para anunciar hasta los confines de la tierra su noticia. ¿Por qué en la misa del domingo no le dicen a los feligreses, mire, nuestro Cristo, el Cristo este que está aquí, este Cristo que está aquí, le puso fin a la ley, y al quitar la ley, el pecado quedó muerto? ¡No hay pecado! ¡No hay pecado! Estamos hablando ya de la recompensa de ser cristiano, que es la transformación de nuestro cuerpo. Cristo fue primicia cuando murió y resucitó. Ese es el ejemplo de que si sucedió en Jesús de Nazaret, va a suceder en todos nosotros. Cuando esto corrupto se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, porque el Evangelio de Pablo trajo a luz la vida y la inmortalidad. Por lo tanto, esa es la promesa que estamos esperando entre el no muy lejano. Tiempo de reforma, tiempo de heredar, tiempo de transformación. Este mundo pronto va a sufrir un cambio. Mis años no acabarán. Viene la transformación.